Retomamos la sesión para continuar con la segunda ponencia que teníamos prevista para esta tarde. Tenemos con nosotras a Emili Cortavitarte Carral, que viene por duplicado, mañana también nos acompañará en una doble faceta. Una doble faceta que tiene para mí y para los compañeros y compañeras de CGT Huelva que hemos estado desde hace meses preparando el diseño del curso, con una doble perspectiva. La primera es la idea de la vigencia de los valores de una escuela que podríamos considerar patrimonio de la cultura de un sindicato como CGT. Una escuela que, aunque en muchos casos la hegemonía de la política educativa que se difunde formalmente entre los centros educativos podría tener elementos comunes, pero como pudimos ver la semana pasada con el compañero Juan Carlos Romero Villadóniga, que hizo una buena disección de cuál es la praxis, luego los elementos estructurales de la tecnología educativa impiden en buena medida, y también el método donde el profesorado, la forma en que el profesorado mira a sus estudiantes y los procesos educativos no son tan abiertos, tan equitativos, tan igualitarios, tan hacia la configuración de, digamos, con todo el respeto, de sujetos que sean libres en el mejor sentido de la palabra, en el sentido libertario, en el sentido de que sean conscientes del mundo en el que viven. Entonces, desde esa concepción, de esa idea de la vigencia del patrimonio que nuestra organización hereda de la CNT de hace más de un siglo, cuando puso en marcha unos procesos que Emili nos va a contar, y es el hecho de plantearnos una cuestión: ¿cómo sería el sistema educativo si las gentes del pensamiento anarquista, anarcosindicalista, tuviéramos la posibilidad de organizar la vida interna de los centros y también el sistema en su conjunto? Lo revolucionaríamos, Pero esa es una parte de la cuestión de por qué Emili está aquí hoy a hablarnos de la escuela racionalista y del CEN. Desde ahí, pues quiero agradecerle que haya viajado hoy de Barcelona aquí. Nuestro compañero Carlos ha ido a recogerlo a Sevilla. Hay que poner en marcha muchos elementos organizativos. Y quería cerrar con otra de las ideas vinculadas con las actividades en paralelo que tenemos. La exposición sobre el centenario del asesinato de Salvador Seguí, y que en la época en la que Salvador Seguí era el secretario general de la CNT, también fue uno de los impulsores para que los sindicatos pusieran en marcha escuelas sindicales, con esa idea que ha apuntado la compañera Laura. Si la educación respondiera a los parámetros de una escuela racionalista, posiblemente el capitalismo tendría los días contados y posiblemente tendríamos unas sociedades al alcance de nuestras manos más justas y más igualitarias. Yo te dejo aquí, me retiro como de costumbre al equipo técnico y pues nada, todo tuyo. Vale, pues en primer lugar, daros las gracias por estar aquí, dar las gracias a la CGT de Huelva, especialmente a Enseñanza Huelva, por estas jornadas tan espectaculares y por haberme invitado, por supuesto, y que estoy tremendamente agradecido y que espero no defraudaros. Lo que voy a hacer a partir de ahora es hacer algo que tiene que ver con lo que hemos hablado antes en varias dimensiones, ¿no? Y en una es
La principal para mí sería recuperar patrimonio cultural de la clase trabajadora y dentro de la clase trabajadora del movimiento libertario, y probablemente algunas de las cosas que os diga no os sonarán de nada, nadie os lo habrá explicado y no suelen estar en los libros de texto oficiales y formales. Incluso en los sitios en los que esto ha sucedido, como Cataluña, puede ser algo totalmente despreciado o de lo que casi nunca se habla, ¿no? Me refiero a la última parte, la del CENE. Bueno, esta historia, porque las cosas no surgen por casualidad, podríamos decir, y esta primera parte la voy a hacer un poco rápida, está más explicada en ese libro blanco que tenéis ahí, comienza de alguna manera a finales del siglo XIX con la creación espontánea y epistolar de un comité pro enseñanza anarquista en el cual hay algunos de estos personajes que os voy a enseñar en estas fotos, ¿no? Desde el escritor Tolstoy a una revolucionaria y maestra como Louise Michel, el geógrafo Kropotkin, un publicista como Charles Malatot, otro geógrafo como Elisée Reclus o un zapatero como Jean Gras, ¿no? Esta gente y otra más, en un momento dado, plantearon, no como yo lo hago aquí, ya sabéis que la gente que nos dedicamos a estas cosas nos gusta mucho estructurar, pero sí a partir de lo que escribieron, de los comentarios que tuvieron y de lo que practicaron, podríamos decir que sus ideas fundamentales serían estas, ¿no? Es decir, la educación para ellos y ellas era inseparable de la revolución. Esa educación se debería construir para la libertad y darse en libertad, es decir, no se podía construir nada para la libertad si no había libertad en el propio proceso. Debería ser integral, y en eso voy a extenderme un poquito más después. Debería ser específica en el sentido de que no puede ser igual para todas las personas porque las personas somos diferentes y por tanto tenemos nuestras propias especificidades, y en ese caso habría que buscar que esa educación que recibimos o que nos damos sirviera para ese desarrollo personal. Moral en el sentido, sigo utilizando las palabras que ellas y ellos utilizaban en ese momento porque me parece correcto, ¿no? Es decir, moral porque creían en una especie de moral natural, moral humana, de la naturaleza, de los animales, etcétera, que era básica y que por tanto esa educación debía tener ese componente, lo que nos ligaría también con alguna de las cosas que se han dicho aquí. Debía ser solidaria, es decir, de potenciación personal, pero al mismo tiempo solidaria, por supuesto nueva, en un medio social libre, es decir, si el medio social en el que yo desarrollo esa educación es un medio social libre, es decir, si hay como una especie de dialéctica, ¿no?, entre el proceso educativo y el proceso de la revolución. Esa educación sería mejor, por supuesto, o más completa, vamos a llamarlo así, en un medio social libre, es decir, provocado un proceso revolucionario, ¿no? Y otra idea que es muy interesante en esta gente es que consideran que el proceso educativo ha de ser un proceso permanente y que no se puede reducir a las instituciones escolares clásicas o tal. Pensad que esto lo están diciendo a finales del siglo XIX, donde evidentemente no existía los sistemas educativos que nosotros conocemos y donde la mayoría de los estados constituidos en esos momentos en el Eurocentro no tenían sistemas educativos públicos tal y como los conocemos ahora. Pero ellos se rebelaban ante lo que conocían de la instrucción que daban los estados y de la instrumentalización que normalmente hacían las órdenes religiosas, ¿no? Me voy a centrar en el tema de integral porque es como se denominó esa educación en ese momento, ¿no? El primero que sabemos que escribió sobre el tema es este señor que tenéis aquí en una ficha policial, que es Paul Robin, no es casualidad tampoco, y él, os lo he resumido en una sola frase, venía a decir: la educación integral supone el desarrollo progresivo y equilibrado de la persona. Es decir, planteaba que el proceso educativo, cosa que es muy moderna o muy actual, a pesar de que mucha gente no lo haga, no es solamente un proceso de adquisición de conocimientos, sino que es un proceso de desarrollo integral de la persona con todos sus aspectos, también los sexoafectivos, etcétera, etcétera, ¿no?
Esta historia, esta definición y todo lo que significa su libro, el manifiesto a los partidarios de la educación integral que hizo Paul Robin, es secundada posteriormente con Bakunin, pocos años después, Mijaíl, que escribe también a favor de la instrucción, él le llama instrucción integral, y dándole un contenido de clase muy interesante, que es este. Él dice en una de sus frases: en interés del trabajo y de la ciencia no han de existir ni obreros ni intelectuales, simplemente personas. Es decir, el planteamiento de la educación integral que hacía esta gente era un planteamiento que además iba en contra de un proceso educativo exclusivista, como era en su momento. Algunos de ellos pertenecen, Tolstoy y algunos de los otros que os he presentado, pertenecen a clases aristocráticas o a clases burguesas, bien están. Pero ellos filosóficamente, y no solamente filosóficamente, sino a nivel de activistas, están por romper absolutamente con este tema. Y me diréis, pero eso es filosofía, o es filosofía de la pedagogía. No, entonces hago antropología fotográfica aquí y os voy a mostrar algunos ejemplos, de manera rápida, como he dicho anteriormente. Este es el alumnado y el profesorado de la escuela Yasnaya Poliana. Yasnaya Poliana era el territorio sobre el cual tenía poder Tolstoy, que era un aristócrata, y él construyó o permitió o potenció que se construyera una escuela a la cual iban sus hijos e hijas y también los hijos e hijas de los campesinos en un proceso de educación integral al punto que ellos lo podían entender y ellas en aquel momento. Otro ejemplo sería este, para que veáis que los procesos no se hicieron todos de la misma manera. Este es el orfelinato Prévost en Francia. Es un orfelinato, era un orfelinato estatal, os recordará la película aquella del coro, porque era la estructura de la escuela es la misma, era una estructura de la republicana francesa que se reproduce en muchas escuelas, y en ella ejerció como director el Paul Robin del que os he hablado antes, hasta que le hicieron la ficha policial. ¿Qué distinguís aquí? Pues lo que distinguís es que hay niños y niñas juntos en ese patio, lo cual no era normal ni en las escuelas de la República Francesa. Él aprovecha la circunstancia que está atendiendo a alumnado huérfano y, por tanto, a partir de ahí hace una serie de prácticas respecto a su teoría sobre cómo debería ser la educación integral hasta que le dejaron. Este sería un caso completamente diferente. Esta es la experiencia de la Riche, la colmena, encabezada por ese señor calvo que tenéis ahí más o menos en medio, que es Sébastien Faure, que fue un importante anarquista francés y el instigador de esto. Lo que veis alrededor no es el claustro de profes, sino que lo que veis alrededor son una parte de las y los docentes y una parte de los campesinos que trabajan en el campo, de la gente que se dedica a cuidar los animales, etcétera, porque lo que hacen es una especie de proceso educativo integral, ¿no?, de alguna manera. Aquí, en cambio, tenéis lo que podríamos llamar el alumnado, que está haciendo una clase al aire libre, rodeado, pues eso, de perros, de animales, de sus docentes, etc. Y un último ejemplo, también francés, que es el de esta mujer que tenéis aquí vestida de negro, a la derecha, sí, que es Madeleine Bernet, y que fue la directora también de un orfelinato, en este caso de un orfelinato que pertenecía a la CGT francesa, sindicalista revolucionaria en ese momento, y donde se acogía a los niños y niñas huérfanas de una determinada zona de Francia, en este caso en Épon. También una experiencia súper interesante. Esta mujer es fantástica para la gente que estáis las mujeres que estáis en el feminismo, la gente interesada por el feminismo, vale la pena que la sigáis, antimilitarista. De hecho, perdió su dirección de este centro precisamente por su posición ante la Primera Guerra Mundial, al final de ella, y el cambio, evidentemente, de la CGT francesa. Bien, este es el edificio, no un edificio menor.
que tenía la CGT en Epona. Y así llegamos a Ferrer y Guardia. ¿Qué pinta Ferrer y Guardia aquí? Bueno, pues este hombre, supongo que sabéis, estuvo exiliado en París. Él era pica de trenes, hijo de una familia, digamos, agraria, medio posicionada, contrario a las ideas de su familia, etcétera, etcétera, y republicano en su momento, y tuvo que irse al exilio y se radicó en París, en el cual le llegaron, y él mantuvo relaciones con alguna de esta gente de la que hemos hablado anteriormente, es decir, tanto con la corriente de la escuela nueva que se fraguaba en esos momentos en Europa, como con la masonería, con el anarquismo, con el librepensamiento, etc. En un momento de apertura en el Estado español, Ferrer y Guardia decide volver y construir una escuela, la escuela moderna, científica y racional, aunque siempre se ha quedado lo de la escuela moderna, en la ciudad de Barcelona. Las bases de esa escuela, también vuelvo a simplificar mucho, serían el racionalismo y el cientifismo. Estamos en la etapa de la razón, ya sabéis, de la ciencia lo puede todo y llegará a todos y curará todas las cosas, etc. Pero entendida más bien desde un punto de antidogmatismo, es decir, por decirlo de alguna manera, pongo esta frase para esta y vuelvo, es decir, de alguna manera él planteaba soluciones comprobadas por los hechos, teorías aceptadas por la razón, verdades confirmadas por la evidencia, esto es lo que constituye nuestra enseñanza. Es decir, él se oponía sobre todo, y especialmente si estamos hablando de Barcelona, Cataluña y de España de aquella época, a lo que entonces era fundamentalmente patrimonio de la Iglesia Católica, ¿no? Y él viene a plantear una escuela que se oponga a todo eso. Donde haya neutralidad ideológica del profesorado, algo que tiene que ver con lo que se ha hablado antes, pero al mismo tiempo compromiso social. Por suerte, con respecto a la escuela moderna, tenemos todos sus boletines y, por tanto, tenemos lo que escribían los alumnos y, por tanto, sabemos de los temas que se trataban, las salidas que hacían, en qué sentido. Cuando hablo de compromiso social es que, por ejemplo, esos alumnos y alumnas escriben a un congreso de ferroviarios, visitan unas fábricas de harina y describen la situación en la que trabaja la clase trabajadora en ese momento. Tienen una redacción súper interesante sobre el papel de la mujer en la sociedad a lo largo de la historia que ellos conocen y de lo que ven en ese momento, etc., ¿no? Un laicismo muy potente, una metodología activa, fundamentalmente tocar las cosas, como habéis visto antes, comprobarlas, salir, ver, integración en el entorno, la integralidad de la que os he hablado antes. Coeducación de sexos y de clases, fijaros que aquí yo no he puesto de géneros porque él no hablaba de géneros, en ese momento lo del género era una cosa... Entonces yo he decidido mantener lo que él planteaba, ¿no? Entonces Ferrer consigue que un 40% de su alumnado sean chicas y un 60% chicos, que en aquel momento era brutal, y también de clases en el sentido, os voy a enseñar ahora una foto y lo vais a ver, de que había una parte, evidentemente era una escuela privada, como os podéis imaginar, había una parte de hijos e hijas de clases burguesas pero progresistas o pequeño burguesas progresistas, que eran las que pagaban las cuotas, y había una parte de hijos e hijas de clase trabajadora que no pagaban cuotas. Y luego otra historia que determinó mucho lo que era la escuela moderna y que tiene un amplio contenido libertario, desde mi punto de vista, es la ausencia de premios y castigos en el proceso educativo. Es decir, él entendía que el proceso educativo tenía que ser válido en sí mismo, interesante en sí mismo y que había que huir de esto. Este tema lo llevó hasta tal punto que en el primer año, después del primer curso, la persona que hacía como de jefa de estudios, vamos a llamarlo así, que él había traído desde Francia y que ahora veréis en una foto,
empezó a poner notas. Entonces hubo tal bronca entre ambos que él eliminó el tema de las notas numéricas, las notas de cualquier tipo, los cambió por una especie de informes a los padres y supuso la ruptura entre ambos. Este era uno de los profes y si os fijáis, las ropas no son las mismas entre todo el mundo que está ahí, que están haciendo una visita. Al fondo, voy a pasarlo aquí, esta es Jacqueline, y si os fijáis sobre todo en los primeros, los que están sentados, veréis que sobre todo el que lleva un blusón y tal, que aquí estamos hablando de una estratificación social que él mantenía dentro de su escuela. Bien, la escuela se la cierran a los 5 años, en 1906, debido al atentado de Mateu Morral Alfonso, bueno, en el casorio de Alfonso XII, 1906, sí, de Alfonso XII. Mateu Morral resulta que había sido bibliotecario de la Escuela Moderna, entonces eso fue utilizado por el Estado y la policía para meter a Ferrer en la cárcel y acusarle de todo lo que se le podía acusar, ¿no? Debido a una gran campaña europea, él ya era secretario del libre pensamiento europeo, pues se consigue que salga, pero ya no le dejan tener su escuela. Pero Ferrer sigue planteando su editorial, ¿no? Bueno, lo que tenéis a la izquierda es el boletín, es un ejemplar del boletín, que ahí es donde escribían sus alumnos, también escribía Ferrer, también enviaba cartas Kropotkin, Reclus, etc. Hace una editorial, ¿por qué hace una editorial? Porque lógicamente no puede plantear un cambio sustancial del proceso educativo sin cambiar los libros de texto y tal. Y crean libros nuevos, ¿no? Os he puesto al lado a Reclus porque el libro de texto de geografía lo hace Élisée Reclus, que no era cualquiera. En esos momentos Élisée Reclus acababa de escribir El hombre y la tierra, 7 tomos, el ejemplar más brutal de geografía social que todavía hoy es reconocido, ¿no? Pero también se relacionaba con científicos que en esos momentos vivían en Barcelona, como por ejemplo Don de Buen, que tenéis ahí, una foto en solitario, que también, si le seguís, acabará en una universidad en Nueva York después de la Guerra Civil Española, cuando es expulsado, y que lleva también a sus hijos, y él contribuye con el texto sobre ciencias naturales, era biólogo, ¿no? Y en la otra foto os presento a Ferrer con Anselmo Lorenzo, uno de los líderes del anarquismo en aquella época, que Anselmo Lorenzo no está ahí por casualidad, está ahí porque es tipógrafo, y Anselmo Lorenzo en su tipografía le reproduce una buena parte de los libros y también el boletín. Es decir, él establece en Barcelona una extensa red de conexión cultural, laica, social, racionalista, con toda una serie de personajes que van desde el movimiento libertario a los sectores, a la masonería y a los sectores, digamos, más avanzados del republicanismo social de la época, ¿no? Luego viene lo de la Semana Trágica, que supongo que ya conocéis, esa huelga general contra el imperialismo, contra el colonialismo español, y ahí sí que será detenido nuevamente. Os he puesto esta foto de estos 4 personas que tenéis aquí, porque no solamente murió Ferrer, y me parece fatal que digamos que fusilaron a Ferrer, sino que también estos 4 que eran, o que ellos consideraron que eran dirigentes de Solidaridad Obrera, también murieron en esa época. Ferrer, aquí le tenéis también con su ficha policial, fue detenido, acusado, juicio militar para una persona que era atea muy singular, que según la acusación estaba en 3 sitios a la misma vez y no era Dios, pero es... Como ahora. Sí, es como ahora. Lo podéis leer, ¿eh? Su juicio está por ahí colgado, yo lo he colgado en las redes, o sea que podéis leerlo, es singular. Es muy singular. Bueno, fue fusilado el 13 de octubre de 1909, etc. Os he puesto esta foto porque me gusta mucho. No sé de qué época es, la encontré buscando cosas sobre Ferrer. Podría ser de los años 20,
podría ser a partir del 36, pero alguien en un pueblo remoto de cualquier sitio del Estado español ha decidido que esa calle, que parece que se está a punto de caer, se va a llamar Ferrer y Guardia, y ¡pam!, y lo ponen, ¿no? Me parecía fundamental para ejemplarizar que una vez muerto Ferrer, su legado pasa, y precisamente no pasa a la clase burguesa, que bien podría haber sido, no pasa a la masonería como tal, sino que pasa a la clase trabajadora, y en principio a la clase trabajadora catalana y luego a la del resto del Estado. Ferrer había tenido un ligamen bastante claro con el movimiento, con entonces con Solidaridad Obrera, y es que había financiado durante un tiempo su periódico, que era la huelga general, es decir, él tenía un compromiso claro, ¿no?, con determinadas... había estado relacionado con Anselmo Lorenzo, con Joan Montseny, el padre de Federica Montseny, que había escrito algún texto para él, un texto de lectura de un nombre un poquito cursi que se llamaba Sembrando Flores, pero bueno, ahí está. Y bueno, que tenía relación, y entonces ese movimiento obrero coge como referencia, es decir, por un lado tiene como, digamos, dos influencias. Por un lado, la CGT francesa hace tiempo que está haciendo escuelas, sobre todo la CGT francesa opta más por el modelo de universidades populares, ¿no? Pero las relaciones que había, el conocimiento que había entre el sindicalismo francés más avanzado de esa época, hace que en Cataluña y en España se empiece a reflexionar sobre esa necesidad. En primer lugar, porque socialmente la mayoría de los niños y niñas de la clase trabajadora no iban nunca a la escuela, nunca, en la mayoría de casos, nunca. En el campo andaluz, pero no solo en el campo andaluz, los de las fábricas en Cataluña, etc. Cuando iban escasamente 1 o 2 años, en algún momento, cuando no había algo que hacer, cuando no había que sustentar a las familias, y por tanto ellos deciden dar un paso ahí, es decir, esa idea de vamos a construir escuelas en los sindicatos, es decir, aquello que nos niega el Estado, que el Estado no está dispuesto a hacer, pero además que si lo hiciera a lo mejor no nos iba a gustar nada, pues vamos y lo hacemos nosotras y nosotros, ¿no? Y entonces se produce, os pongo varios ejemplos. En el Congreso de la CNT catalana de 1910, el origen de la CNT y posteriormente que reivindicamos también como CGT, hay un apartado que habla estrictamente de establecer escuelas en los sindicatos obreros. En el segundo congreso, el de Sants de 1918, se dice: será cuestión primordial de este sindicato establecer escuelas racionalistas para la emancipación integral del proletariado. En un libro que también hemos editado en la Fundación sobre el congreso podéis ver toda la discusión, y cómo, en primer lugar, hay una propuesta por hacer 5 escuelas en Barcelona, y cómo el congreso se echa encima y dice: ¿cómo que en Barcelona? Sí, hombre, probamos primero y si eso funciona... No. Esto no va así. Queremos hacer escuelas en todos los sindicatos donde podamos hacer y en todas las localidades, ¿no? Y esa es un poco la determinación, pero es interesante que veáis cómo llevaban apuntado cuánto podía costar eso, cómo se podía confeccionar, cómo se podía llevar a cabo, ¿no? En el Congreso del 19, en Madrid, en la Comedia de Madrid, se va un paso más allá y se llega a plantear la creación de una escuela normal, que era lo que antes eran las escuelas de pedagogía, para formar maestros racionalistas. Evidentemente esto no se pudo llevar a cabo porque evidentemente el 19 es el final, está dentro del proceso del pistolerismo, del ataque a los sindicatos, de las ilegalizaciones o cierres de la CNT, y porque 3 años después, aparte de asesinar a Seguí, se instauró la dictadura de Primo de Rivera, y por tanto muchas de estas cosas no se pudieron llevar a cabo. Y por último, en el Congreso de CNT del 36, ese congreso del comunismo libertario, en el apartado dedicado a educación, para que veáis, pongo la frase para que veamos un poco el círculo, ¿no? Si queréis, la tonada de ida y vuelta. Se plantea una enseñanza libre, fijaros, ahí estamos diciendo lo mismo que el Comité Pro Enseñanza
anarquista, científica, Ferrer, igual para los dos sexos, que también está en todos, en el tema de la coeducación, dotada, y fijaros en la última frase, dotada de los elementos precisos para ejercitarse en cualquier ramo de la actividad productora y del saber humano, es decir, manteniendo esa idea de romper con la división del trabajo, ¿no? Bien, os pongo unos cuantos ejemplos es decir, a partir de 1909, antes, entre 1901 y 1909, existen otras escuelas que siguen el ejemplo de la de Ferrer, y de hecho se crea una red de escuelas que utilizan los mismos textos que Ferrer y que responden en general a nombres diversos, generalmente escuela moderna, también escuela integral, escuela libre, depende. Pero digamos que a partir de esa etapa de la constitución de la CNT, esto va en aumento, increciendo. Y os voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, y he cogido ejemplos que significan cosas diferentes. Este sería una familia educadora, bueno, una pareja educadora, en la cual Ana Villalobos ejerce durante la mañana y la primera hora de la tarde, por tanto con niños y niñas en edad escolar, vamos a llamarlo así, y Sánchez Rosa, gaditano, gaditanos los dos, ejerce a la tarde para adultos. Montaron escuelas racionalistas, como veis aquí en los barrios, en Tánger, estando en la prisión. Salía por las tardes a hacer clases. En Dos Hermanas, en Alcoyar, Triana. Buscarlo, hay un libro fantástico hecho por un historiador que os llega, Gutiérrez Molina, que se llama, ahora no me acuerdo, y voy a seguir, y luego me acordaré de cómo se llama el libro sobre Sánchez Rosa, fantástico. Bien, Sánchez Rosa además, no es por menospreciar a Ana, Sánchez Rosa además es para mí el iniciador de la educación de adultos en este país, porque no conozco a ningún educador de adultos institucional que hiciera estos libros. Él tiene su propia editorial y, como veis, hacía la gramática del obrero, la aritmética del obrero y el abogado del obrero. Estos libros todavía se pueden consultar y la gramática del obrero, evidentemente, consistía en enseñarles a escribir una carta para poner una denuncia, para explicar una lucha, para hacer un mitin, para no sé qué. Y la aritmética del obrero, pues tenía cálculos aritméticos del estilo, pues si tú tienes que cobrar un jornal de tanto al día y resulta que has trabajado tantos días y el señor te ha pagado tanto, ¿aquí qué ha pasado? Pues que me ha robado, ¿no? Fantásticos, son geniales, o sea, evidentemente hay que mantener las distancias, ¿no?, de prácticamente 100 años, pero súper interesantes. De Sánchez Rosa, yo me imagino que en Andalucía tampoco se habla mucho institucionalmente, me refiero. No, vale. Bien, otro ejemplo, por ejemplo, en este caso hablamos de un metalúrgico. Sánchez Rosa no era maestro, era campesino. Sí. ¿Cómo se llamaba ella? Ana Villalobos. Esto también os lo puedo dejar, no tengo ningún problema. Bueno, Eleuterio Quintanilla, los que os estoy diciendo ahora, llegará un momento en que os diré, a partir de ahora son maestros o maestras que han pasado por la normal. Generalmente se suele decir hasta 1920 aproximadamente, la mayoría de quienes ejercen es gente que ejerce porque su núcleo les da esa potestad. Es decir, es gente que sabe leer y escribir, es gente que ha leído a determinadas... pues a lo mejor se ha leído lo de la educación integral o cualquier otro tratado o cualquier otra cosa y su grupo, en el caso por ejemplo de Sánchez Rosa, pues el grupo de campesinos decide que él es el que tiene la posibilidad y la capacidad para plantear ese proceso educativo, ¿no? Eleuterio Quintanilla era, antes de dedicarse a ser maestro en el Ateneo Obrero de Gijón, metalúrgico, participará en
en el conflicto del 34 en Asturias, y en este caso del Ateneo Obrero de Gijón, que por cierto aún se mantiene, habrá una confluencia de republicanos, anarquistas y socialistas, y cada maestrillo tendrá su librillo, pero en concreto Eleuterio Quintanilla marcará una enseñanza, bueno, pues eso, basada en la libertad, el cientifismo, la neutralidad, un poco la corriente del norte, ¿no? La corriente de Galicia, Asturias, etcétera, que eran muy proclives a plantear el tema de la neutralidad ideológica, ¿no? De que el maestro o la maestra se mantuviera en ese punto. Deciros que ahora mismo en Asturias el grupo de renovación pedagógica más interesante lleva el nombre de Eleuterio Quintanilla, por lo menos ahí tenemos algo ganado. Una familia educadora. Como he venido aquí a Andalucía, pues os he puesto más andaluces. La familia Ocaña acabará ejerciendo, sobre todo de manera continuada, en un barrio del Hospitalet que se llama La Torrasa. Pero esa familia que veis ahí, todos los adultos que veis ahí, 6, contáis 6, desde quien está al piano, la mujer que está a su lado, el señor del bigote, el hermano pequeño, otra mujer y el otro, son la familia Ocaña. La familia Ocaña creo que es de origen cordobés, su padre era ferroviario y viajaban juntos cada vez que la compañía le enviaba a cualquier sitio, ¿no? Y con esta idea, con esta necesidad de establecer un proceso educativo en condiciones abierto, etc. Y al final se acabarán instalando en La Torrasa y únicamente en el proceso de la Revolución Social pasarán al barrio de Sants, donde encontrarán un sitio mejor. Otro caso muy singular. Higinio Noja, en este caso, es un maestro, tiene un título de maestro y empezará, aunque también es de origen andaluz, empezará a ejercer en la zona de Valencia. Y en concreto tiene una experiencia muy bonita, que es la que podéis leer en ese libro que tenéis ahí llamado La Armonía, en Alginet, en un pueblo de Valencia. ¿En qué consistió su experiencia de la escuela en el campo, ¿no? ¿Qué pasa? Y me sirve para explicar qué podía pasar con cualquier escuela racionalista, que fácilmente eran cerradas. ¿Eran cerradas por qué? Porque si estaban en el piso superior o inferior a donde estaba el sindicato, cada vez que el sindicato de la CNT o ese sindicato en concreto provocaba una huelga y se declaraba un estado de guerra, pues evidentemente se cerraba y por tanto los niños y niñas no podían asistir. Porque la escuela religiosa de al lado, o el alcalde, o quien fuera, enviaba una inspección que determinaba que no tenían las condiciones sanitarias. Bueno, las escuelas del Estado en aquel momento eran mucho peor que las escuelas racionalistas, pero es igual, se cerraba esta. Entonces, como en esta escuela en la que estaba Higinio Noja se había cerrado la escuela varias veces por motivos sindicales, él convenció a las familias de irse a una casita que había en el campo, de comprarla entre todos con el sindicato y los padres y madres y hacer clases allí, y que los padres y las madres pues vinieran a las tardes, convivieran con los niños y tal, porque era la manera de que no les cerraran la escuela. La historia es mucho más potente que esto que yo os explico, pero bueno, para que os hagáis una idea. Aquí tenemos a Antonia Meimón, es la mujer que está allá del todo vestida de blanco con su hija. En este caso, ella pasó por bastantes sitios, era aragonesa, pero acabó en la zona de Murcia, pasando antes por Cataluña y después por el País Valencià. Era muy común que las escuelas racionalistas, que dependían de sindicatos potentes, contrataran o hicieran un llamamiento, escribieran una carta a una maestra o un maestro de prestigio, o que ellos consideraban de prestigio, para que se trasladara a su escuela, ¿no? Y de alguna manera así hizo Antonia ese periplo. Lo que veis alrededor es gente adulta y gente en edad infantil y juvenil, y eso demuestra la escuela que ella tenía. Es decir, antes os he hablado de hacerlo entre dos y en algún caso una única persona, ¿no? La mayoría de estos maestros o maestras utilizaban esos espacios
también por la tarde-noche. Y por la tarde-noche venían los adultos, que aprendían a leer y escribir a partir de determinados libros, las publicaciones, la Solidaridad Obrera, el Tierra y Libertad, etc. Bueno, toda esta serie de publicaciones que no faltaran. Y a partir de una cosa que antes se ha hablado, que era muy bueno, los debates de controversia. El movimiento libertario hacía mucho tiempo que practicaba los debates de controversia, es decir, situar a dos personas, porque sabía que había que entre el proceso educativo había un proceso que era el de que aprendieran a hablar bien y a ser capaces de comunicar y de transmitir sentimientos, ética, etcétera, porque tenían que convencer, ¿no? Pucci Elias, del que hablaré después, también maestro de la escuela normal, con este aspecto quijotesco. Él empezó a trabajar en la escuela Natura, del CLOT, del Sindicato Fabril y Mercantil de Barcelona, y luego acabó siendo director de esta escuela. Esta fue una escuela de formación de muchos maestros y maestras racionalistas en Cataluña, y posteriormente, luego os lo enseñaré, será el presidente del CENU, de la experiencia del CENU. Félix Carrasquer, que también tenéis que conocer, o deberíais conocer, maestro ciego, que primero estableció la escuela Reclus un poquito más joven que los anteriores, la escuela Reclus en Barcelona, de ahí se fue al frente de Aragón ya en los años 30 y tiene un trabajo pedagógico fundamental que él explica en uno de sus libros, que es la escuela de formación de militantes de Monzón en Aragón durante la Revolución. Y este sería otro caso. Por ejemplo, el señor que tenéis en medio, un poco más gordito, un poco más calvito, es Joan Peiró. Joan Peiró, dirigente reconocido del sector del vidrio, una de las personas fundamentales de la CNT de esa época, en un momento dado, junto con una buena parte de la gente que trabaja con él, deciden hacer cooperativa de las cristalerías de Mataró. Y la primera o de las primeras determinaciones que toma esa nueva cooperativa es tener una escuela racionalista. Entonces lo que tenéis aquí son los niños y niñas que además se han vestido de fiesta, como podéis ver, la mayoría de ellos de marineritos y cosas por el estilo, junto con sus maestros y maestras y una buena parte de los trabajadores de las cristalerías de Mataró. Esta escuela no solamente se hizo para sus hijos e hijas, sino que se abrió al barrio y en el proceso de la Revolución fue una escuela pública más. Bien, hasta ahora estamos viendo al movimiento libertario crear procesos educativos o experiencias educativas al margen del Estado, del sistema, etcétera, tratando de crear las bases para una sociedad diferente, la creación de personas alternativas, humanas, con capacidad y tal. Ahora, ¿qué pasa y qué poco conocemos cuando se produce el 18 de julio, posteriormente el 19 de julio? Y en el caso de Cataluña, que fue uno de los sitios donde la dictadura fascista o el alzamiento, digamos, en primera instancia, no triunfa, ¿qué van a hacer estos maestros y maestras racionalistas? ¿Van a seguir con sus escuelas como antes o van a hacer otra cosa? Bueno, pues os lo explico. Este cartel, CENU, significa Comité de la Escuela Nueva Unificada, lo tenéis arriba, luego de comité pasará a consejo, y lo que dice está muy claro: Escuela Nueva, Pueblo Libre. El cartel es de una diseñadora de la CNT también. Bueno, parar el golpe de Estado fue el 19 de julio y el 27 de julio aparece un decreto firmado por el presidente de la Generalitat que dice estas cosas, y como comprenderéis, el presidente de la Generalitat no se había vuelto de golpe y porrazo, por muy Lluís Companys que fuera, amigo de Seguí y compañía, pues no se había vuelto anarquista. Entonces veis, la voluntad revolucionaria ha suprimido la escuela de tendencia confesional, es la hora de crear una nueva escuela inspirada en los principios racionalistas del trabajo y la fraternidad humana, y si seguís en el tercer párrafo nos aparecen
también cosas que nos suenan mucho, ¿no? Vida escolar inspirada en el sentimiento universal de solidaridad y en base a la supresión de toda forma de privilegios. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen esos maestros y maestras que están en escuelas racionalistas, muchos de ellos afiliados a la CNT? Pues igual que se había hecho un comité de milicias, un comité de economía, deciden hacer un comité educativo, comité de la escuela nueva unificada. Saben que no lo pueden hacer solas y solos, porque no es el momento, es decir, enfrente tienes a quien tienes, y entonces ese comité se crea, formado por 4 miembros de la CNT, 4 de la UGT y 4 que pone la Generalitat, que son los capitostes de la Universidad Autónoma de Barcelona, de Bellas Artes, de la Escuela Normal y de la Escuela Industrial. Durante bastante tiempo, entre el 36 y el 39, la mayoría de las cosas que se implementan tienen un marcado sello libertario, a pesar de que ellos no tenían la mayoría en ese comité, y quienes lo han estudiado llegan a la conclusión de que, digamos, el sector profesional que está en el comité entiende que prefiere las posturas libertarias a las posturas que en ese momento plantea la UGT en Cataluña, que está controlada por el PSUV y que por tanto plantea un modelo al estilo soviético. Sigo. Esta gente establece unos principios, hace un plan general de enseñanza que ahora os voy a mostrar y que no me va a dar tiempo a entrar, pero que luego en el debate si queréis, cuyos principios básicos son estos, que ya me gustaría que los tuviéramos en cualquier ley actual. Educación para todos y todas, condiciones de igualdad, desarrollo tal, y sobre todo la última, que la mayoría sois profesionales de la educación, el sistema educativo ha de ser un cuerpo único. ¿Vale? Y se montan esto no lo he hecho yo, esto está en el programa. Sé que todo el mundo me pide que lo haga, lo amplíe, porque así lo leo, no sé qué, pero yo prefiero mantenerlo así porque es como lo hicieron. Pero nos da unas cuantas pautas. Una pauta, la educación empieza a los 0 años. Todavía no lo hemos conseguido. Y la educación... La pública, ¿no? La pública, sí. Y esto es la pública. Evidentemente este sistema era un sistema para el conjunto, porque además se habían eliminado las escuelas privadas. O sea, tema súper importante. Y además el CENU controlaría las escuelas que pertenecían al Estado, las escuelas que pertenecían a la Generalitat, las escuelas que pertenecían a los ayuntamientos, que había ayuntamientos como el de Barcelona o el de Mataró o el de Tarrasa, que tenían escuelas propias, y evidentemente todo lo que era privado, todos los edificios, las monjas y tal, no se les quedaban. Entonces, fijaros, educación de 0 a 15 como educación básica. A partir de aquí veis toda una serie de flechas hacia posibles salidas dentro del sistema, ¿no? Es decir, desde el bachillerato politécnico básico, que es un bachillerato diferente, mucho más manual, mucho más de no solamente de empollar, sino de tocar las cosas, a las escuelas de trabajo, escuelas de aprendizaje, todo lo que es las bellas artes y demás, todo el tema artístico, eso va por otro camino. Y luego las escuelas técnicas y la universidad. Fijaros que aparece, me interesa que os fijéis en un globito que aparece ahí, porque en general que se llama Politécnic de Adaptación, porque generalmente tendemos a concluir que ha sido el PSOE, a través de la Universidad para mayores de 25 años y todo eso, el primero que... No. Los primeros que hicieron esto fue esta gente. Además, ese globito no estaba en el primer dibujo. El primer dibujo lo hicieron para que estuviera en funcionamiento el 1 de octubre de 1936, pero luego revisándolo dijeron, bueno, vale, muy bien, le vamos a hacer una vida fantástica a los niños y niñas que estén en estas edades, pero ¿qué hacemos con la gente que no ha tenido estas posibilidades y que en cambio podría tener actitudes? Y especialmente por la parte libertaria, porque sabían que había mucha gente que se había educado en sus escuelas racionalistas y que tenían capacidades para esto. Y se crea ese Politécnico de Adaptación. Eran unos cursos de 6 meses o un año en los cuales se preparaba a esta gente
que previamente se presentaba con un certificado de aptitud o alguna cosa por el estilo, de algún maestro o maestra que lo hubiera tenido en estos centros, para poder acceder a la universidad. Es verdad que la parte de arriba del todo de este cuadro es la que menos se llevó a cabo, por cuestiones que os podéis imaginar, porque la mayoría sobre todo de los universitarios, pero también de bastantes universitarias, estaban en época de integrarse en las milicias, de ir a luchar en la guerra, etc. Por tanto, de lo que menos se llevó a cabo fue toda la parte universitaria, a pesar de que tenemos bastantes cosas muy interesantes, ¿no?, de los debates que se produjeron y demás. Bien, pedagogía, porque ahora os estoy hablando de infraestructuras. Pedagogía, pues os he puesto aquí una serie de frases que algunas casi seguro que os sonarán. Evidentemente no se practican de la manera que quiso practicarlas esta gente, ¿no? Primero, fijaros que hablan de técnica de trabajo globalizado, de descubrir los auténticos intereses de los niños y las niñas, de dotarlos de múltiples medios de trabajo, de documentación, de investigación, para que de manera natural surja una enseñanza individualizada, un conocimiento elaborado por el propio esfuerzo, etc. Este era su modelo, porque no solamente había una estructuración, iba a haber estos cursos y tal, sino que planteaban un modelo pedagógico. Y la que más me gusta. El objetivo de todo este proceso era no las flamantes inteligencias repletas de datos teóricos y verbales que lamentamos en nuestros escolares, pero en cambio se obtendrán personalidades vigorosas y ricas de posibilidades, ¿no? Esta apuesta tan radical, ¿no?, sobre la creación de personalidades vigorosas, ricas, críticas, etc., es brutal. Es brutal y en ese momento, era el modelo educativo de la Cataluña republicana. Ese era el modelo educativo, que evidentemente ahora entendéis por qué Esquerra Republicana o Junts no les interesa mucho hablar de este tema, ni recuperar a determinada gente. Bueno, esto que os pongo ahora es una cosa muy divertida, porque son fotos que luego se montaron en el exilio y que tuve la suerte, como miembro de la Fundación Salvador Seguí, que me dejaran algunas, ¿no? Son diferentes fotos que se unen alrededor de Puig y Elías, como veis, ¿no?, y que nos demuestran, pues, desde los trabajos artísticos que se hacían a la cantidad de salidas, de experimentación, de búsqueda, de recorridos, de ejercicio al aire libre, etc. Bueno, vamos allá. Escolarización. Esta gente se encontró, porque también es importante decirlo, porque si no parece que era una cosa de, como se dice en catalán, fer volar coloms, ¿no? Hacer volar palomas, ¿no? Es decir que, bueno, o sea, muy bien, habéis presentado ahí un plan y está muy bien. Perdón. Perdona, mire, hay una pregunta aquí online. Sí. Plantea por Francisco Ortega, las escuelas de trabajo fueron posteriormente las escuelas de formación profesional creadas por la base de los sindicatos verticales de empresarios y de empleados para enseñar oficios. Gracias por tu intervención, que me está gustando muchísimo. Bueno, yo creo que lo que pasó es que luego el franquismo asumió algunas de estas propuestas porque le parecían muy interesantes, pero se refieren en concreto, en ese momento ya en Cataluña se había creado por parte de la Mancomunidad Catalana, digamos la primera autonomía semi-reconocida, se había creado una escuela de trabajo que tenía una entidad propia y que venía derivada de la necesidad que la burguesía industrial tenía de que hubiera gente especializada, ¿no? Trabajadores y trabajadoras especializadas. Entonces esa escuela de trabajo todavía existe en la actualidad y más o menos se mantuvo. Quizás lo que sí que hace el franquismo es coger algunas de las propuestas de aprendizajes y tal que se hacen y llevarlas a sus escuelas posteriormente, ¿no? ¿Sigo con la escolarización? Vale, os explico. Mira, en el momento en que esta gente asume esta responsabilidad, se encuentra con que hay 150.000 niños y niñas en Cataluña sin escolarizar. Cataluña, que era una maravilla, lo más avanzado en ese momento del Estado. 150.000. A esas 150.000 le tenéis que añadir el hecho de que ellos cierran todas las escuelas
católicas, por decirlo, porque no había de otras religiones en ese momento. Bueno, lo que tenéis aquí es un cartel en el cual se llama a los padres y madres a que inscriban a sus hijos y se dan una serie de sitios que están en la parte de abajo, de calles, en las cuales hacerlo por distritos, ¿no? Y el lema es que el 1 de octubre, que era cuando comenzaba el curso, después de lo que había pasado en julio, no haya ni un solo infant, niño o niña, sin escuela en Cataluña, ¿no? Entonces se hace una campaña de matriculación muy bestia y se consigue esto en un año. También es otro cartel de la época. Fijaros, en julio de 1936 en Barcelona ciudad había 34.431 niños y niñas escolarizados en lo público. En julio de 1937 hay 116.846, o sea, han matriculado 82.000 más y han creado 151 grupos escolares. Se calcula aproximadamente, por los datos que se tienen, que el CENU inscribió a unos 120 y tantos mil alumnos y se cree que entre una cosa y otra, lo que hicieron también algunos ayuntamientos y tal, no se puede hablar de escolarización plena y menos en un momento de guerra, pero cuasi plena, Claro, ¿dónde los metemos? Este es otro cartel de la época. ¿Dónde los metemos? Pues vamos a ver esta foto, donde los metemos. Esta es otra composición de esas del exilio, donde tenéis a Puig Elias ahí en medio, donde veis a los niños trabajando en grupo, con un microscopio, en una salida, etc. Pero yo quiero que os fijéis en esas dos casas fantásticas que hay. Pues esas dos casas se convirtieron en escuelas. Es decir, no tenían tiempo ni había dinero en ese momento para crear sus escuelas. De hecho, el CENU, ahora estoy escribiendo sobre eso, si yo no he contabilizado mal, solamente en la etapa del CENU se hacen 3 escuelas en toda Cataluña. Tienen tiempo de construir 3, de acabar alguna más y de construir 3. Porque evidentemente la mayor parte del tema económico tenía que ir para sostener la guerra. Pero ahí tenían las antiguas escuelas religiosas, que las cooptarán, evidentemente, las incautarán, pero no las incautarán ni solo, sino que las reformarán. Bueno, conozco un caso muy concreto que es la Salle de Sant Celoni, en pueblo encima de Granollers. Le cogen la escuela, el centro a la Salle, y le cambian completamente las dimensiones de las ventanas de la parte alta, porque por allí no entraba la luz y por tanto había que hacerlo más grande y tal. Y entonces tú ves la foto del CENU, la foto de la escuela antes del CENU, la foto de la etapa del CENU y la foto posterior, y claro, la Salle no ha cambiado las ventanas, no las ha vuelto a hacer más pequeñas, ¿no? Es decir, que cuando entraban, y tengo cantidad de datos porque además aparecen en el diario oficial de la Generalitat, cómo se piden ayudas para reformar eso. O sea, que ellos entran allí y dicen, estos son las escuelas católicas de prestigio, pero ¿esto qué es? ¿Cómo tienen aquí a los niños de esta manera? Y lo van cambiando. Y otra de las cosas que hacen es, pues eso, mansiones de gente franquista que ha desaparecido, que sabían que iba a haber el golpe, que se esperan unas horitas y que cuando ven que no, pues huyen a la otra parte de los Pirineos y viven allí tranquilamente, además apoyando la causa franquista. Pues si no están, no están. ¿Y qué sitio más magnífico para hacer una escuela pública que esto? Con sus árboles, con sus palmeras, con su no sé qué. Es decir, bueno, pues genial. Y así hacen con cantidad de ellas. Las tenemos prácticamente todas documentadas, y cuando voy a hacer alguna charla de estas en alguna localidad les digo cuáles son y alucinan, porque en general vuelven a ser de sus propietarios, como os podéis imaginar, y propietarias. El tema de la docencia. Claro, si tú haces todo eso necesitas más docentes. Entonces, bueno, aquí tenéis a Puig Elias como presidente del CENU visitando una escuela, y entonces necesitaban 3.000 docentes más. No hagáis la división porque os va a salir la ratio un poco alta, pero necesitaban 3.000 docentes. Consiguieron aproximadamente 2.000. Los más singulares, evidentemente, los de la CNT. ¿Por qué?
porque había un pacto por el cual la sindicación era obligatoria y el número de docentes tenía que ser igual entre la UGT y la CNT. A la UGT le fue muy fácil, no porque tuviera un sindicato más grande que el de la CNT, sino porque los maestros, la Asociación Nacional de Maestros, es decir, que se os podría ocurrir ahora el nombre de algún sindicato parecido, decidieron todos pasarse a la UGT. Entonces, el CNT, para cubrir sus plazas, tuvo que luchar internamente dentro del CENO diciendo, vale, ahora mismo no va a salir más gente de la normal, pero ahora mismo nosotros tenemos una serie de personas que pueden ejercer, ¿no? Y por tanto se creó una especie de certificado de aptitud con gente que había aprendido en escuelas racionalistas o que eran médicos o cosas por el estilo. También os tengo que decir, para la gente que sois del sector, entre los cambios que hicieron en la docencia, pues poner un salario de 5.000 pesetas, mientras que los del Estado cobraban entre 3.000 y 4.000, o decidir que un personal interino que había actuado en una escuela durante un año y tenía un informe favorable era definitivo. O sea, que ni oposiciones, ni leches, sino tal. Lo digo porque... No lo tiene que decir Europa. No lo tiene que decir Europa. Esta gente lo hizo, ¿vale? Y lo hizo y punto, ya está. Bueno, la CNT en el CENO, o el CENO, decir que la CNT de Cataluña tuvo un pleno en octubre del 36, porque primero hicieron el comité y luego lo pusieron a consulta. Tampoco la cosa no daba, el tema tenía que funcionar, ¿no? Y entonces, en ese pleno se decidió mayoritariamente que era correcto estar ahí, aunque hubo voces en contra y aunque hubo, luego os volveré a hablar un poquito, hubo escuelas que se siguieron manteniendo al margen, como escuelas racionalistas, ¿vale? Tuvo un peso importantísimo, tuvo al presidente, que lo volvéis a tener ahí, pero por ejemplo el que aparece en la foto más pequeña es Salomá, que fue el presidente en Tarragona. Le sirvió a este hombre, a Puig Elias, para volver a poner para dedicarle una plaza a Ferrer i Guàrdia en Barcelona, que era la plaza Obispo Urquinaona y que vuelve a ser la plaza Urquinaona. Es decir, en todo este tiempo de recuperación democrática, no hemos tenido tiempo de volver a darle la plaza a Ferrer, ya os podéis imaginar por qué. Y os muestro algunas cosas, y aquí me paro para... Uno de los maestros más interesantes de la CNT en ese momento fue José de Tapia Bujalance, cordobés, de origen, que empezó a ejercer en Lérida y que es el máximo representante de Freinet en ese momento. Es freinetiano, llegará incluso a ser secretario de Freinet en el exilio. Pero os pongo también esta foto por dos cosas. Uno, porque en esta escuela, la Carla Saribao, que está en el barrio del Buen Pastor, él hizo una experiencia fantástica a partir de la Revolución. Pero también para que os fijéis que en el año 35 no había pasado por la vía de maestro racionalista, sino que así se había presentado a oposiciones, había ganado su plaza y se había ido desde Andalucía hasta Cataluña. Si os fijáis, son todos niños. Y esta la pongo expresamente para decir que cuando alguien nos suele decir aquello, no, es la coeducación, cuando la República, sí, en la Segunda República, ¿no? No. La coeducación, o lo que ellos llamaban coeducación, que diferiría seguramente de lo que hoy nosotros denominaríamos coeducación, la hacían las escuelas racionalistas, las hacían algunas escuelas republicanas y de otras organizaciones de izquierda. Se decretó a nivel de república, pero no se llevó a cabo, porque no veo yo a Tapia, que era firmemente partidario de la coeducación, teniendo solo niños, si él hubiera podido tener niños y niñas, y evidentemente al año siguiente, el curso siguiente, tuvo niños y niñas. ¿Cuál es el primer decreto de coeducación que conocemos en este país, o que no conocemos en este país? Pues el que hizo el CENO en el 27 de septiembre, o sea, unos días antes de que se iniciara el curso, lo hizo el CENO y lo firmó un conseller
un conseller de la Generalitat también anarquista. Patricio Redondo, os presento algunos. Pilar Grangel. El planteamiento que tiene la CNT en ese momento de que no hay que jugar con la educación y que hay que traspasarla y que no hay que hacer política con ella y que, bueno, eso tiene que funcionar. Y luego, aunque ya me salgo, ¿o qué? ¿O paramos aquí y hablamos? Nada, no, solamente, mira, os hago esto muy rápido. Como os he dicho antes, dentro de Cataluña también hubo gente que siguió planteando el tema de mantener las escuelas y crearon una federación regional de escuelas racionalistas, entre ellos estaría Florea Locaña, que antes os lo he enseñado de más jovencito, o por ejemplo este maestro de origen argentino, Edgardo Ricetti, que tuvo una de las escuelas más nombradas en Sabadell. Por tanto, eso se mantuvo ahí, convivió a duras penas, pero convivió con eso. En CNT no se obligó a que la gente se fuera al CENU o se quedara en su escuela racionalista. Es más, la CNT en muchos casos apoyó económicamente a esas escuelas racionalistas, que sí, que si no, tengo datos también de eso, que si no se hubieran hundido. Pero evidentemente la mayoría de la CNT apostó por el proceso del CENU. El tema de las colonias de refugiados, que también me parece muy interesante porque esta era una casa burguesa, como podéis ver, en Alella, que pasó a llamarse la colonia Espartaco, y aquí tenéis a los niños y niñas del Frente del Norte, que fueron de los primeros que cayeron, que son recogidos en esta casa. Hay muchos más ejemplos. Ahora editaremos un libro sobre la colonia Ascaso d'Urruti, y todo eso, esto sí que la CNT lo hizo al margen o sea, al margen del CENU, al margen del sistema. Es nada más que hacia finales de la contienda, en el 38, que hubo el quinto ministro anarquista, que normalmente nadie habla de él, pero hubo un quinto ministro anarquista, Segismundo Blanco, que llevó educación y sanidad, uno de cuyos directores fue Puig Elias, de educación. En esa etapa sí que se asumió como la república, es decir, sí que este ministro asumió en buena medida las colonias de niños y niñas refugiados. Y quiero acabar, para ligarlo con lo anterior, pero ya lo tenía preparado, pero me viene muy bien, y ligarlo con una cosa que os he dicho al principio, que era aquello de la educación específica. Mujeres Libres, en ese momento, entiende que la mujer debe tener una educación específica, debe tener una educación igual y una educación específica. Y se crea un Instituto de la Mujer en Valencia, un Instituto de la Mujer en Madrid y el Casal de la Dona Treballadora, que viene a ser más o menos lo mismo, y la maternidad, y el Casal de la Maternidad Consciente, estas dos se crean en Cataluña. Y acabo con la directora de este Casal de la Dona Treballadora, que es Amparo Poch i Gascón, aragonesa, maestra y médica, y fantástica en los dos temas, y que si no conocéis también debéis escarbar en esta historia, en la historia de esta gran mujer. En definitiva, bueno, pues todo eso hicieron nuestras antepasadas y antepasados, y es importante que por lo menos nosotros lo conozcamos y lo transmitamos, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, Emilio. Me daba cuenta después de estar yo ahí acompañándote al principio que no te he presentado como presidente de la Fundación Salvador Seguí, que no te he presentado como otro evento mañana en la presentación. Mañana, hoy no venía. Traslado una pregunta que hace aquí de nuevo Juan Francisco Ortega. Sí. Una pregunta, una reflexión. Me ha encantado nuevamente tu intervención porque me ha llevado a las historias que contaba mi abuela, que nació en Mas de las Matas de Alcañiz, en el Bajo Aragón. Ella pudo estudiar en la escuela del Ateneo y ella estudió también con el grupo de Juventudes Libertarias que hicieron mucho trabajo en la comarca de las Cuencas Mineras de Teruel.
e hicieron muchos favores y trabajo cultural como la creación de bibliotecas por pueblitos de Teruel, también formaron grupos de teatro, una reflexión que lleva pues, a su patrimonio familiar, histórico y sindical que brindó la Revolución Española después del golpe de Estado. No sé si alguien aquí quiere hacer una pregunta, compartir una reflexión. Bueno, Cuento una anécdota relacionada con Aragón, Sí, bueno. que me parece muy significativa. A quienes estamos llegando al sindicato, la verdad que me ha encantado. Agradezco mucho toda esa línea histórica, porque además tengo mucho para investigar, nos ha dejado trabajo. Y bueno, realmente lo que estamos hoy aquí, los que están en casa usando nuevas tecnologías, estamos haciendo algo parecido. Esto es una escuela, una jornada que agradecemos a muchos compañeros del sindicato, pero yo tengo que decir que Fernando se ha pegado un currazo enorme para que hoy esté aquí, pues descubriendo mucha gente que ha estado previamente haciendo un currazo enorme y que nos ha puesto hoy un poquito más fácil el que podamos desempeñar nuestro trabajo dentro del sindicato. Yo estoy recién llegada prácticamente y aprender de quienes estuvieron antes en condiciones muchísimo más duras de las que tenemos hoy en día, pues la verdad que me abre un poco la mente, me hace quitarme de muchas cosas y llegar mañana al aula con otra perspectiva, entre la de antes, que nos ha puesto también deberes para trabajar la controversia, que creo que muchos de los que estamos aquí y muchas veces lo hacen. Y esto que nos ha explicado cómo en época de guerra incluso, o de cárcel, hablar de libertad y hablar de educar o formar a la gente, no solamente que tenga posibilidades, sino también que esté en el campo o en una fábrica trabajando, pues bueno, un poco darle la vuelta a lo que hoy en día tenemos y hay que hacérselo bien también a nuestra alumna básica, que agradezco mucho la exposición. A mí me gustaría hacer una pregunta, reflexión. Me ha llamado mucho la atención lo que has contado de Sánchez Rosa, con las publicaciones de la gramática del obrero, la aritmética del obrero y tal, ¿no? Como muy enfocado a dar instrumentos a la clase trabajadora en buena medida analfabeta. Y lo conecto con parte de los principios de la escuela anarquista. Ahora mismo no sabía si tiene que ver con un subconjunto de las experiencias de sin clases, ¿no? No plantear las cuestiones de clase, la no politización o no intervenir con ideología y sin embargo yo aquí entiendo que Sánchez Rosa sí hace una apuesta decidida por decir, bueno, las desigualdades existentes yo no puedo obviarlas en el aula. Entonces, es algo que conecto también con lo que ha expuesto antes Miriam, que es estamos en la sociedad de la sobreinformación desinformada, ¿no? Es como una necesidad de contarle. Yo desde mi praxis, y hace 10 años que no estoy en el aula, pero hacemos propuestas y aquí en el Sindicato de Enseñanza de CGT, en Huelva, llevamos varios años donde vamos a dar y organizamos charlas sobre derechos laborales y sindicales enfocados a estudiantes con un enfoque parecido. Entonces, la pregunta final es alrededor de este debate entre si una escuela democrática dentro del aula tiene que pasar por encima de las desigualdades de clase o para alcanzar esa sociedad más de iguales sin una confrontación entre los escolares mientras están aprendiendo y se están formando como personas, o sin embargo es crucial hacerlo porque desde una escala global y sobre todo ya mirando el planeta, porque entonces a lo mejor plantearse
las desigualdades de clase globales en el mundo son de tal magnitud que creo que también es una responsabilidad nuestra plantear, ya no solo como una responsabilidad en el consumo, porque se nos dice, no compre algo que viene de Bangladesh, de no sé qué, ¿no? Pero algo más allá. Entonces, hago una reflexión, pregunta, para interpelarte un poco sobre estas ideas, cómo se aterrizaron entonces, qué debates hubo, y hoy, ¿qué puedes decir? No sé. Sí, supongo que te referías a cuando en principio Ferrer plantea el tema de la neutralidad y tal. Yo creo que Ferrer también lo tenía claro, ¿eh? Lo que pasa es que Ferrer era masón, entre otras cosas, y estaban por eso de la gran humanidad junta y demás, ¿no? Y claro, y entonces él tiene muy claro que hay que hablar de las desigualdades y hay que verlas. De hecho, si os leéis los boletines, hay un momento en que hacen una visita, me parece que lo he explicado antes, a las harineras de un barrio de Barcelona, del barrio de San Martí, y los chicos y las chicas, algunos de ellos de clase benestán, pues hacen unas redacciones donde explican la situación en la que está trabajando aquella gente, ¿no? O yo qué sé, o la redacción que hacen sobre el dinero, ¿no? Me imagino que algunos de los que hicieron esa redacción simplemente ponen sus nombres y yo no sé las procedencias, pero casi seguro que algunos eran de clase burguesa y estaban allí clamando contra el dinero como elemento de cambio, de riqueza y demás, ¿no? Entonces, lo que pasa que tanto uno porque es masón o quien vuelve a retomar esta idea es Puig Elías en el momento de la Revolución, porque al final tienes en tu clase a los hijos de los burgueses, plantea eso, ¿no? Pero no plantean eso sin esa condición de clase, o sea, lo plantean de una manera que no sea necesariamente agresiva para esos niños, para sus familias, etcétera, ¿no? Que sea planteada de otra manera. Y yo creo que en la actualidad en las aulas no podemos huir de la reflexión y del análisis sobre las desigualdades que se producen en la sociedad, porque si no, evidentemente no la podemos cambiar y tampoco es cuestión de inventarse una acracia que no existe, ¿no? Es decir, esa no existe, esa no es cierta. Entonces, ellos lo que eran, o sea, partían quizás a veces de una idea un poco simplista, si queréis, idealista, que era cualquier persona, la resumo así, cualquier persona educada en libertad acaba siendo libertaria. Bueno, probablemente nosotros ahora tenemos más dudas con respecto a eso, y ellos en ese principio de siglo, en ese principio del siglo pasado, no las tenían o creían no tenerlas. Todos y todas más o menos conocemos la experiencia de Summerhill, la escuela inglesa que ha sido considerada muchas veces como una escuela libertaria y que tenemos que rechazar eso, igual que tenemos que rechazar que el señor Milley es libertario, ¿no? O capitalista libertario. Será capitalista, pero no tiene nada de libertario. Entonces, sabemos que en esa escuela, aparentemente, donde había una educación en una libertad absoluta, pero no se ponía en cuestión la situación social, de ahí salieron algunos ministros del gobierno británico, educados, y ya me extiendo, en la actualidad los jesuitas están aplicando alguna de estas cosas y otras escuelas de élite. O sea, porque eso de crearemos personalidades vigorosas y tal, ellos también lo saben. Lo que pasa es que crearán personalidades vigorosas para que dirijan los países, dirijan esta. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque evidentemente lo que se plantea es muy interesante, pero es muy interesante siempre y cuando sea para todas y todos, para el común. Y entonces ese vigor aparecerá por donde tenga que aparecer o por las cosas positivas y comunes, ¿no? Claro, yo pienso que la pedagogía libertaria se mueve en muchos momentos en la controversia. Y no me parece mal. O sea, no me parece mal porque lo otro me parecería que sería crear como un esquema excesivamente rígido, ¿no? Y entonces se mueve en esa controversia de cuando dicen
ideológicamente tenemos que ser neutrales, pero tiene que haber un compromiso social, ¿no? Bueno, es un poco eso, ¿no? Es decir, no le voy a decir al niño o a la niña cuáles son las ideas que tiene que tener, pero evidentemente voy a propiciar, lógicamente, ¿no? que tenga unas a partir de esa conciencia de clase, de esa conciencia de la situación de la humanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y se mueve mucho en ese tipo de historias, ¿no? No sé si llamarle controversia o dialéctica, ¿no? Y es interesante también ese nivel. O sea, digo la anécdota, es que a veces acabo así. Perdón, desde la otra parte de la pantalla. Ah, amiga. Hola, Ángela. Saludar y agradecer las exposiciones que habéis hecho esta tarde. Y nada, y era un saludo de muchas gracias. Bueno, muy bien de oír muchas veces esta charla, pero me sigue interesando, porque siempre encuentro algo que no me lo había preparado. Nada, muchas gracias. Un saludo. Un saludo, Ángela. Bueno, antes se me ha olvidado, y como han nombrado más de las matas, suelo acabar esta u otra intervención más o menos cuando acabo con Amparo Poch y tal, y con el tema de la pedagogía libertaria. Hay un documental que podéis encontrar en YouTube, es un documental sobre las colectivizaciones de Aragón, en este caso no de Teruel, sino de Huesca. Es de los años, no sabría deciros el nombre, pero seguro que si ponéis documental, colectivizaciones agrarias en el Alto Aragón y tal, os va a salir. Bueno, eso se grabó en los 80-90 y entonces hubo bastante oportunidad de grabar testimonios que en ese momento, en el momento del proceso revolucionario, eran niños, niñas o jóvenes, ¿no? Y hay una mujer genial, ¿no? Una mujer genial que explica cómo lo que le pasó. Es decir, que antes de la revolución, ella dice además así, antes de la revolución, pues iba a la escuela, que era de las que tenía la suerte de ir a la escuela, y entonces su maestra le explicaba que la Tierra era plana. Y se lo explicaba pues de aquella manera tan singular, ¿no? Mira el horizonte, pues si está así recto, es decir, si no, pues sería una curvatura, nos caeríamos, bueno, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces llegó la revolución y tuvo una maestra, y entonces esa maestra, bueno, con ella dibujó, cantó, hizo no sé qué, y entre otras cosas le dijo que la Tierra era redonda. Bien, triunfó el franquismo, le llegó un maestro esta vez y le volvió a decir que la Tierra era plana, ¿no? Y la manera como lo explica me parece genial para explicar esto. Esto fue un soplo de aire fresco, un proceso revolucionario que yo os tengo que decir que empecé a ocuparme del tema en los años 80 y pico, 90, en una de las visitas que hacíamos como, en ese caso yo creo que fui ahí como secretario de la CGT de Cataluña, y íbamos a ver a una gente exiliada, magnífica, entre otras una mujer que había estado en Mujeres Libres, Sara Berenguer, y entonces en un momento de la tertulia, hacíamos tertulia, les explicábamos cómo estaban las cosas por aquí, comíamos juntos una paella normal entre exiliados, y entonces en la tertulia de la tarde, dos mujeres, una de ellas Sara Berenguer y otra mujer, se fueron hacia las casas, vivían en una especie de zona comunal, y nos trajeron sus libretas de la etapa del FEM. Yo traté de imaginarme que son dos niñas atravesando los Pirineos en plena nevada llevándose la libreta de la escuela, y la conservaban. Y no ha sido la única vez que me he encontrado ante una situación de estas. Entonces, claro, eso fue brutal, y eso lo hizo el movimiento libertario, y es una cosa que hay que reivindicar, que es que que ya se preocupan otros de escondernos, ¿eh? Y pues nada, pues eso. Anécdotas del final. Muchas gracias.